pasando ya a analizar el régimen fiscal de los instrumentos de previsión social complementaria, tenemos que hacerlo desde una doble perspectiva. Por un lado, tenemos que ver el régimen fiscal de las aportaciones a estos instrumentos y en segundo lugar, el régimen fiscal de las prestaciones. Como norma general, tenemos que decir que las aportaciones, cuando se realizan, tanto si se realizan por el promotor como si se realizan por el partícipe, que salen de su propio salario, entrarán como un rendimiento del trabajo y después van a reducir base imponible. Por tanto, al final pues tendrán un efecto nulo en la declaración de la renta. Por un lado suman y por otro lado restan. En cambio, las prestaciones van a entrar como rendimiento del trabajo y entonces pues ahí es cuando se produce la tributación. Por tanto, lo que se está haciendo no es un diferimiento de la tributación hacia el momento en el que se cobra la prestación, no en el momento en el que se realiza, en el que se perciben esos ingresos que se van a aportar al plan de pensiones. ¿Qué instrumentos, qué aportaciones a los instrumentos reducen base imponible? Pues los planes de pensiones, los planes de previsión asegurados, los planes de previsión social empresarial, las mutualidades de previsión social y los seguros de dependencia. ¿Qué nos estamos dejando aquí? Los seguros colectivos. Ya hemos señalado, cuando hablábamos de las aportaciones a los seguros colectivos, que no tenían límite. No tienen límite porque tampoco reducen base imponible. Entonces, en este caso, aquí ya no se produce este diferimiento de la tributación. En el momento en que la empresa aporta, realiza el pago de una prima a un trabajador, y se le imputa, entonces entrará como rendimiento del trabajo y sin ningún tipo de reducción. Tributará en el momento en el que se ha percibido dicha aportación. Pero ¿qué límite tenemos fiscalmente? O sea, estamos diciendo que reducen base imponible. ¿Reduce base imponible todo lo que se aporte? Ya hemos hablado antes de los límites financieros, que era lo que la ley nos permite aprobar. El límite nos permite aportar, perdón. ¿Podemos reducirnos todo lo que se aporte dentro de ese límite financiero? Bueno, pues no. Realmente se tiene que aportar bien lo que estaba establecido en el límite financiero, es decir, 1.500 euros con la posibilidad de incrementar los 8.500 euros más entre las aportaciones del promotor y las del partícipe de acuerdo a la tabla establecida en función de las aportaciones del promotor, aportaciones del partícipe al propio plan de empleo, que en ningún lugar, o sea, en ningún caso podrán ser superiores a 8.500, y 4.250 para el caso de los autónomos o mutualidades o empresarios individuales, bien la menor entre esa cantidad o el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo o de las actividades económicas percibidas individualmente en el ejercicio. Es decir, si el 30% de tus rendimientos netos del trabajo es menor que lo que te permite la ley como límite financiero aportar, pues realmente te va a quedar una parte que no te puedes reducir este ejercicio. Entonces, en este caso, se permite que se pueda reducir en los ejercicios siguientes. ¿Qué ocurre si se aporta más de lo que está establecido? Bueno, pues en principio la gestora o la aseguradora no puede aceptar aportaciones por encima de límites, pero puede ocurrir que la gestora o la aseguradora desconozca que se ha superado el límite porque se están aportando pues, a dos gestoras, individualmente a uno y en empleo en otro diferente. Entonces, en este caso, si se retira el exceso antes del 30 de junio, carece de sanción. Si por el contrario transcurre o sea, el exceso no se retira a partir de esa fecha, pues entonces ya tendría una sanción. ¿Y si hay aportaciones del promotor y aportaciones del partícipe, qué es lo que hay que retirar? Pues en primer lugar las del partícipe. Acordaros del principio de irrevocabilidad de las aportaciones. Las aportaciones del promotor son irrevocables y por tanto primero se retirarían las aportaciones del partícipe antes de las aportaciones del promotor. Además de estas aportaciones, o sea, aparte de estas reducciones en base imponible que podemos hacernos en nuestra declaración de la renta por aportaciones a instrumentos de previsión social complementaria, también podríamos reducirnos en base imponible
los 1.000 euros como máximo por las aportaciones a sistemas de previsión social complementaria a favor del cónyuge, así como las aportaciones que hubiéramos hecho a los planes de pensiones con personas discapacitadas. En el caso, o sea, si es el propio discapacitado, 24.250 euros como límite de reducción de base imponible y 10.000 euros para el cónyuge o familiares hasta segundo grado del propio discapacitado.